Saludos coleccionistas, bienvenidas, bienvenidos a otro vídeo de Legends Team Up, bienvenidas, bienvenidos a otro vídeo de nuestra sección de checklist, en la que pues básicamente intentamos mostrarles todas las figuras relacionadas pues con una temática concreta o un personaje normalmente concreto. Y sí, como ya pueden adivinar por esta imagen de aquí o por el propio título del vídeo, en esta ocasión este checklist va a estar enfocado en simbiontes. Vamos a hacer un repaso a todas las figuras relativamente modernas que nos ha dado Hasbro con cada uno de los personajes con simbionte que hemos tenido. Hablamos de personajes con entidad propia, no de personajes que hayan tomado el simbionte durante un momentito, que no haya sido, digamos, emblemático y que haya tenido lugar en el universo 6.1.6 de los cómics. Es decir, vamos a obviar series animadas, vamos a obviar videojuegos, películas y demás para centrarnos en pues, personajes titulares, por así decirlo, que han sido portadores de los distintos simbiontes en el universo Marvel de los cómics. Así que bueno, creo que con esta breve introducción estamos preparados para ver ya la cabecera y comenzar. Como no podía ser de otra manera, empezamos con el personaje que lo comenzó todo, Spider-Man con su famoso traje negro. Año 84, la Secret Wars, la primera de las Secret Wars, en la que Peter Parker pues adquiere este curioso traje que luego descubre que tiene vida. Y con esto se inicia una larguísima saga de personajes con simbiontes, que es uno de los pilares ya casi del universo Marvel. ¿Y qué figuras hemos tenido de Peter Parker con su traje negro? Pues hemos tenido unas cuantas. Sabemos que es uno de los looks por excelencia del personaje. Después, bueno, básicamente es el siguiente look que todo el mundo conoce después del clásico traje azul y rojo. Y hemos tenido unas cuantas figuras porque también ha habido distintas versiones según los dibujantes. Esta de aquí es la que vino en un empaquetado retro, que es un molde bastante relativamente nuevo, pero es verdad que todavía tiene pins. Esto ha sido actualizado recientemente, este molde, pero no tenemos esta versión todavía, ya digo, sin los pins. Pero para mí es la figura perfecta ahora mismo, la mejor versión que tenemos de este look tan clásico. Tuvimos el año pasado esta versión que venía con el empaquetado específicamente de la Secret Wars, pero utiliza un molde mucho más pequeño del molde que vimos con la figura de Amazing Fantasy, que para mí no se correspondería realmente con lo que debería ser este look, pero bueno, una figura que ahí tenemos y que técnicamente refleja también a Peter Parker con el simbionte. ¿Qué pasa? Que con los años hemos tenido pues otras historias en las que Peter volvía a ponerse el simbionte por determinados motivos, y en esos momentos pues los artistas decidieron que era tiempo de cambiar un poco la estética. Nos pasó aquí con esta figura que tenemos aquí cuando el Doctor Octopus pues invadió el cuerpo de Peter Parker y se convirtió en el Spider-Man superior. Durante esta etapa el simbionte se unió a este Spider-Man superior para dar lugar al Veneno superior, que es esta figura que tenemos aquí con un molde bastante desactualizado, pero que, seamos sinceros, para la apariencia que tuvo, para el tiempo que tuvo, perdón, pues tampoco creo yo que tengamos ocasión de tener nuevas figuras. También recientemente, durante el final de la etapa de Dan Slott, pues el propio Slott consideró necesario que Peter volviera a juntarse con el simbionte para detener a Norman Osborn, que había enloquecido y se había unido él mismo al simbionte de matanza que veremos más tarde. Entonces, para concluir su gran etapa, y muy larga, pues Humberto Ramos decidió que al volver a unirse Peter con el simbionte, era hora de hacer un pequeño rediseño. Nos daba este aspecto con esa araña del pecho un poco distinto, esos ojos que como que sobresalían de la propia máscara, con pies, con los dedos vistos. Bueno, una decisión estética que tomó el artista y que quedó básicamente en esa historia, en ese final de etapa de Dan Slott. Hemos tenido también un rediseño más actual del año pasado de las Guerras de Veneno, y que tendrá figura, ha sido ya revelada, pero todavía no la tenemos. Saldrá a finales de este año en Estados Unidos seguramente, pero bueno, está prevista realmente para inicios del año 2026. Esta figura pues un poco más de lo mismo, un rediseño actual, porque bueno, así lo consideró el artista oportuno. Y con esto creo que tenemos más o menos cerradas todas las figuras de Peter Parker así más modernas, pero para mí, ya digo, la figura por excelencia, esta de aquí. Y de Spider-Man pasamos al personaje simbiótico por excelencia, porque si recordemos, Veneno no es el nombre del simbionte, no, Veneno es el nombre de la unión entre este simbionte concreto
y Eddie Brock, que es el personaje que tenemos en estas tres figuras de aquí. Eddie Brock es, ya digo, el personaje que yo creo que más asociamos todos con el simbionte, y hemos tenido unas cuantas figuras de este personaje. Tuvimos al principio, en esta etapa más moderna de Hasbro, un par de figuras con un molde completamente desactualizado que ni lo voy a poner aquí, aunque tengo algunas figuras por ahí, porque creo que estos son los moldes que mejor se adaptan al personaje. Tenemos estas dos figuras de aquí que básicamente utilizan el mismo molde, salvo que esta, bueno, tiene un torso mejorado con doble articulación y perdiendo el efecto que tiene aquí en los hombros esta otra de aquí. Y luego por otro lado tenemos esta figura de aquí, cuyo molde originalmente fue concebido para una figura de la película de Veneno y que luego fue reutilizado para esta figura más comiquera, que además incluía las alas porque está basado en el aspecto de la historia del Rey de Negro. Para mí, de aquí, la mejor opción es esta de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos en el formato de salida? Bueno, este vino en un pack exclusivo de Amazon con otras dos figuras simbióticas que veremos después, que sí que verá que eran importantes para completar un equipo. Y esta pues salió un poquito después como una exclusiva, digamos, de esa línea aniversario del 85 aniversario de Marvel. Para mí la mejor figura porque es la que mejor representa la estética clásica del personaje, esa estética noventera con esa cabeza, esa sonrisa muy a lo McFarlane. Y esta de aquí es una figura que está bastante chula. Ya digo que además la inclusión de las alas estas queda guapísimo, que no las he puesto por el tema de que salga bien todo en cámara. Pero es verdad que refleja una estética un poco más moderna, más como lo dibujaba Ryan Stegman en la etapa de Danny Cates. Entonces, bueno, quizás no sea para todo el mundo, pero creo que es una figura bastante chula. Pero insisto, para mí esta sería la figura por defecto del Veneno de Eddie Brock. Pasamos ahora a hablar del hijo del simbionte que hemos visto hasta ahora, este hijo que se unió a Cletus Kasady para formar a un nuevo personaje conocido como Matanza, Carnage en inglés. Y de esta figura también hemos tenido bastantes personajes. A diferencia de Veneno, que poco a poco se convirtió en una especie de antihéroe, Matanza siempre ha sido pues un villano. Además, con ese nombre poco más podía hacer que ser un villano. Y ya digo, hemos tenido bastantes figuras. Aquí tengo los dos moldes que se han utilizado históricamente en la etapa de Hasbro para reflejar a este personaje. Por un lado, una versión más sencilla, aunque bueno, originalmente ni siquiera era este molde, la parte superior era la del Bucky Cap, que bueno, ya digo que está bastante desactualizada. Luego fue actualizado un poco a esta versión con esta doble articulación de mariposa. Y técnicamente esta figura es la de la serie animada. Técnicamente digo, porque realmente a mí no me recuerda para nada a la versión de la serie animada. Y para mí está mejor que las otras que hemos tenido, digamos, con ese look. La primera la tuvimos en 2014 y luego tuvimos otra también, una wave de Veneno, más recientemente, que incluía algún accesorio bastante chulo, pero que ya digo que para mí no terminaba de capturar la esencia de Matanza. Sin embargo, esta de aquí, que también la hemos tenido en un par de ocasiones, creo que captura un poco mejor. Es verdad que tiene como mucha línea negra, que esto al final depende también mucho del personaje, de cómo lo quieran ilustrar. Fíjense que la diferencia es bastante notable en cuanto a las manchas negras en estas dos figuras. Lo bueno que tiene esta, pues que las tiene esculpidas por todo el cuerpo, o sea, es una pasada lo que se curraron en esta figura, un molde único y exclusivo para Matanza. De ahí que hayan sacado dos veces, por supuesto. Anda que no le gusta a Hasbro lo de reciclar. El caso es que esta figura mola bastante. Desafortunadamente tiene pins, entonces ya tiene unos añitos, pero bueno, es verdad que los pins pasan completamente desapercibidos con tanta textura y tanta mancha y demás, con lo cual no queda nada mal y lo tenemos pues esos efectos que sobresalen del simbionte como que salen del cuerpo de Matanza. Esta figura en concreto además incluía una cabeza alternativa con el círculo en la frente porque era reflejo del arco de Matanza Absoluta. La que tuvimos más recientemente venía en un paquete retro y era prácticamente igual, pero tenía otra cabeza distinta que a mí no me gusta. A mí no me gusta la cabeza de ese otro empaquetado, pero es verdad que tenía unos accesorios bastante chulos para las manos, como un hacha y una especie de hoja afilada, ¿no? Para atacar. Entonces esos accesorios molan mucho, ojalá puedas tenerlos con esta figura, porque a mí me parece que esta cabeza, encima teniendo la alternativa de Matanza Absoluta con la espiral en la frente, pues me parece mucho más completo. Para mí, sin duda, esta la mejor figura que tenemos ahora mismo de Matanza. Y si el simbionte negro se unió a Peter Parker en su aparición original, el simbionte que dio lugar a Matanza, ese simbionte rojo, se unió a su clon, a Ben Reilly, para dar lugar a este personaje temporalmente conocido como Spider Carnage.
que bueno, esta figura no refleja exactamente tampoco esa apariencia, en mi opinión. Lo bueno que tuvo esta figura, que ya tiene unos cuantos años, es que originalmente era una figura de la Araña Escarlata. Bueno, perdón, cuando Ben Reilly llevaba este traje ya no era la Araña Escarlata, sino el sensacional Spider-Man. Y entonces teníamos esa figura del sensacional Spider-Man que estaba muy chula y venía con cabezas alternativas y manos alternativas para dar lugar a esta variante, con lo cual creo que estaba bastante guapo, ¿no? Eso de tener una figura que tuviera esas dos opciones. Pero es verdad que no es del todo completo, porque el personaje este debería tener como unas venas rojas marcadas alrededor de sus extremidades, tanto piernas como brazos. Además de que para mí que era un poquito más corpulento y demás. Pero bueno, ya digo, creo que estaba guay que no tenían esa opción alternativa al comprar una figura, tener esas dos opciones. Pero a día de hoy creo que no estaría nada mal que actualizaran esta figura y sacaran una nueva versión mucho más currada con esas venas marcadas y demás. Pero bueno, mientras tanto, pues esta versión nos vale. Yo además le impuse aquí como este efecto de una figura vieja de matanza para intentar simular un poco más esas venas de alguna manera. Pero ya digo que, bueno, una actualización no vendría mal, pero es lo que tenemos. Y ya digo, al venir con otra figura, digamos, esa doble opción, pues se agradece también ese esfuerzo por parte de Hasbro en su día. Seguimos en los 90 para hablar ahora de este grupo de simbiontes de la Fundación Vida, que surgió en la serie propia de Veneno llamada El Protector Letal. En esta serie se iniciaba con esta saga hablando de esta fundación, que lo que hacía era experimentar con simbiontes para dar lugar, pues eso, a nuevos personajes. De hecho, durante esta etapa en esta historia tanto Spider-Man como Veneno se tienen que aliar, aunque no quieran, para derrotar a este equipo de simbiontes que a Hasbro le ha costado bastante darnos. Han tardado varios años en completarlo, de hecho se nota mucho la diferencia de moldes y demás, porque al final han ido mejorando mucho durante los años desde que empezaron, pero por fin pudimos completarlo hace un par de añitos. De estos personajes tenemos solo, única y exclusivamente estas versiones, así que vamos a hacer un pequeño repaso de cómo salieron, porque muchas salieron, bueno, casi todas salieron como partes de Waves. Empezamos por Láser, que tiene este molde que, bueno, básicamente lo que hace es coger el molde que se usó para, bueno, que es el de Speedy, con esas manos y esas patas nuevas que se utilizó para el Veneno Superior, pues tal cual se replica en esta figura de Láser, aunque la cabeza por supuesto es distinta, pero bueno, la cabeza también está reutilizada. Aquí para esta figura es que no se hizo nada de cero, y para mí no se corresponde para nada con el cuerpo que debería tener el personaje, mucho más robusto y corpulento, no esté tan esquelético que tenemos aquí. Pero ya digo, al final es la única figura que tenemos de personaje y hay que conformarse. ¿Qué más tuvimos? Pues bueno, tuvimos también figura de Grito, de Scream, que bueno, también está un poco desactualizada. Es verdad que al ser el molde grande femenino que había de aquella época tiene articulación en el bíceps, pero solo tenemos articulación simple en los codos. Y bueno, también venía bastante parca en accesorios, básicamente es lo que vemos. Y no estaba mal, del pelo estaba currado y molaba bastante. Y luego tuvimos figura de Phage también, que bueno, utiliza el Bucky Cap Mold súper desactualizado, aunque se curraron pues esa parte baja de las piernas, un arma nuevo para el brazo y demás, que bueno, también creo que tenía una mano alternativa de puño, pero bueno, tampoco era ninguna maravilla de figura. Ya digo, estas en general tampoco se las han currado mucho, las cosas como son. Y luego sí que tuvimos para completar el equipo por fin años después estas dos figuras de Riot y Agony de Agonía, que sí que son un poquito más modernas, bueno, especialmente la de Agony. Esto no deja de ser también una figura reciclada. De hecho, esta viene de una figura de un monstruo veneno que también veremos más adelante, y le añadieron un efecto nuevo aquí de este arma, pero bueno, tampoco tiene gran cosa, pero bueno, no estaba mal, ya digo. Tanto esta como esta venían en un pack de 3 con este veneno que comentaba antes, que estaba bastante chulo en su momento, pero que para mí fue superado con la versión del 85 aniversario. De hecho, fíjense lo que les costó a Hasbro llevar a cabo completar este equipo, que estas dos figuras que deberían tener un molde más o menos igual, de hecho la altura y demás se parecen bastante, si se fijan, pues bueno, miren los brazos, lo que decía antes, articulación de bíceps simple, o sea, perdón, de codo simple, aquí tenemos doble, pince en las piernas, aquí no. Pues bueno, creo que esto refleja el tiempo que pasó entre una figura y otra, pero hoy estoy bastante contento de que finalmente pudiéramos completar nuestra formación de la Fundación Futuro con estos 5 simbiontes tan icónicos. Creo que hablando de las figuras anteriores metí la pata y creo que dije Fundación Futuro. No, obviamente quería decir la Fundación Vida. Nada que ver con la Fundación Futuro de los Cuatro Fantásticos. Discúlpenme el lapsus. Y ahora hablemos de esta monstruosidad que tenemos aquí.
Porque esta figura, bueno, yo tengo mis dudas al respecto de qué personaje de los cómics intenta reflejar. Esta fue la primera vez que se utilizó este molde, que vimos también en la figura de Riot anterior, y que fue un buff en una wave que iba en torno al mundo de Veneno, donde bueno, venía alguna de las figuras que ya hemos visto. Y este Build a Figure pues refleja una versión bastante monstruosa, de hecho se llamaba así, Monster Venom, era el nombre del buff como tal, y refleja pues eso, una opción mucho más grande, con todas estas venas marcadas exageradamente musculosas. Es decir, aquí tenemos la versión del 85 aniversario para que podamos comparar los tamaños y también los colores. Claramente esta versión monstruosa es mucho más tocha y tiene como un toque, como una especie de púrpura morado tirando a metalizado. ¿Y qué versión intenta reflejar esta figura? Pues buena pregunta. Muchos asumieron que era una versión simplemente pues, del Veneno de Eddie Brock, es decir, una variante de esta figura pues mucho más grande, cuando un poco se desata el simbionte y se vuelve pues más salvaje, más animalesco. Y bien podría ser que se trate de esa versión, o puede que Hasbro estuviera intentando replicar de alguna manera la versión de Mac Gargan cuando toma el veneno, el simbionte, durante el reinado oscuro de Norman Osborn. Creo que ninguna de las dos opciones se acerca 100% a esta figura. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el tono más morado pues realmente a mí no me evoca ninguna de las dos versiones que he comentado. Y el dibujo de la araña, pues bueno, no recuerda mucho tampoco a la versión clásica de Veneno. La araña como está dibujada en el pecho es otro diseño absolutamente distinto. Y si ese dibujo de araña sí que me recuerda más a la araña que llevaba Mac Gargan cuando tenía el simbionte. Es verdad que Mac Gargan, cuando se hacía pasar por Spider-Man durante este reinado oscuro, pues habitualmente lo veíamos más con esta apariencia. Es decir, si alguien está queriendo formar al equipo de los Vengadores Oscuros, pues bueno, puede utilizar esta figura como si fuera un Mac Gargan, pero sí que una versión más monstruosa, pues creo que quizás esta pueda ser una buena solución. A mí me gusta porque al final verá que mientras que Gargan solía ir, ya digo, con esta apariencia de cara al público, cuando tenía ocasión de desinhibirse, pues sacaba esa versión más monstruosa, como vemos en esta figura. Entonces la araña del pecho, insisto en que a mí sí me recuerda más a esa versión, pero en los ojos me faltan los ojitos. Mientras que Veneno siempre ha tenido como las manchas estas que recuerdan casi no a una horca, es verdad que Mac Gargan tenía literalmente unas pupilitas ahí, como unos ojos más chiquititos dentro de a su vez las manchas grandes. A veces se pintaban de rojo, a veces se dejaban en blanco. En este caso no están esculpidos. Con lo cual técnicamente no podemos decir que sea tal cual una versión venomizada de Mac Gargan, pero ya digo que a mí es lo que más me recuerda a esta figura. Así que bueno, yo lo sumo a este checklist y que cada uno, que si le gusta esta figura, pues que le dé el uso que quiera, faltaría más. Ya digo que creo que podría valernos tanto como un Gargan como un Eddie Brock, pues eso, extremadamente monstruoso y musculado. Porque bueno, fíjense, es terrible, ¿no? El torso que tiene, enorme. Y este molde, de hecho, lo vimos después en una figura que no tengo aquí, y que claramente sí que quería evocar al Veneno clásico de Eddie Brock. Era el mismo molde, pintado en negro, un tono negro como este, con la araña bien dibujada como vemos en este ejemplo. Entonces, claramente ese intento de una deluxe, salió como figura deluxe, sí que quería reflejar a Veneno. Mientras que este pues nos da ese punto un poco ambiguo e intermedio. Aún así, mientras que el molde mola, creo que para un Veneno de Eddie Brock, insisto en que este figura 85 aniversario me sigue pareciendo la ideal. Por eso la otra la comento, para que se sepa que está, aunque yo no la tenga, pero no creo que tampoco sea fidedigna al reflejo de Eddie Brock como Veneno. Y esta, pues bueno, ya digo, al que le guste, genial. A mí me parece una figura que está bastante chula, aunque también tengo mis dudas sobre exactamente qué pretende representar. Bueno, y si queremos seguir hablando de otras versiones de Eddie Brock, por así decirlo, más allá de su unión al simbionte para crear ese personaje de Veneno, hemos visto a Eddie Brock llevando otras variantes para dar lugar a otros personajes, y este es uno de ellos. Es anti-veneno. Cuando
Eddie decide desprenderse del simbionte, está un tiempo sin él. De hecho, llega a odiar al simbionte y quiere acabar con él. Y bueno, pues al final acaba convirtiéndose en Antiveneno, un ser capaz de eliminar, directamente de matar al simbionte. Y esta es la figura que hemos tenido, la única que hemos tenido, que bueno, está un poquito desactualizada, utiliza un molde de Hyperion antiguo. Es un molde, bueno, lo que ya hemos hablado muchas veces, con ese pecho tan predominante, que sobresale demasiado y tan desproporcionado. Pero es que al final es la única versión que tenemos de momento. Veremos si Hasbro decide actualizarlo en un tiempo cercano, hay algún otro rumor, pero bueno, no sabemos exactamente en qué acabará. Y entonces, bueno, si alguien quiere hacerse con una figura Antiveneno, no le queda otro remedio que hacerse con este, que tuvo una salida normal dentro de una wave, con lo cual en su día no fue complicado de conseguir. Una versión bastante sencilla, sin accesorios, sí que tiene esta pieza en la espalda, un esculpido de la cabeza curioso con los pinchitos aquí y demás, pero por lo demás, bueno, tampoco tiene mucho, pero al final no deja de ser otra versión de Eddie Brock con una variante del simbionte. Y aquí otra variante más, aunque bueno, este simbionte Toxin ha tenido bastantes huéspedes. Toxin es el hijo de Carnage, de Matanza, pues así que técnicamente es el nieto del simbionte de Veneno. Así que bueno, esto sería un poco el árbol genealógico, ¿no? Su padre y su abuelo. Y Toxin ha tenido más de un huésped. El primero fue el detective Mulligan, que falleció, y bueno, luego lo portó durante un tiempo también Eddie Brock. Toxin no es tan malo como sus antecesores, pero sí que tiene una apariencia un poco chunga. Y es verdad que a nivel de figura hemos tenido dos, solo cuento yo con esta. La otra es la que utiliza el molde que comentaba antes, de Monstruo Veneno. Salió también como una deluxe, tal cual reciclaron este monstruo, le metieron unos accesorios nuevos en la espalda. Pero bueno, básicamente era esto con los colores de Toxina. Y creo que ninguno de los dos es realmente acorde a lo que debería ser el personaje. Este utiliza el mismo molde que hemos visto ahora mismo con Antiveneno, con ese pecho tan chungo, tiene las mismas manos, los mismos pinchos, solo la cabeza es distinta, e incluye aquí atrás estos tentáculos que venían también con la figura de Masacre, de Matanza. Pero bueno, a mí me parece una figura súper floja. La versión monstruosa me parece excesiva. Sí que es verdad que es un personaje corpulento, pero que yo creo que esa versión monstruosa es exagerado. Para mí, idílicamente, creo que deberían utilizar un molde como el de este Veneno del 85 aniversario. Sí que estaría guay que pusieran unas piezas en la espalda para recrear todos esos tentáculos que sí que vemos aquí, aunque de mejor forma estaría bien. Pero utilizando este molde de base creo que tendríamos una versión mejorada de Toxina, que un poco más acorde, así fuerte, que sea musculosa, pero que no llegue a ser ese monstruo tan grande que me parece exagerado. Ojalá una versión revisada, porque ya digo, ninguno de los dos creo que dé la talla con lo que es este personaje, y está, pues bueno, pues por tenerlo, para hacer el check, y nunca mejor dicho en este vídeo, pues nos puede venir bien. Y también tuvo una salida regular dentro de una wave, con lo cual, bueno, era más o menos sencillo de conseguir. Hablemos ahora de Mania, que es esta versión que surge a través de una clonación del simbionte original. Se consigue replicar desde aquí pues una nueva versión del simbionte, que también ha tenido varios huéspedes, pero siempre todos bajo el mismo nombre de Mania. Y aquí tenemos esta figura femenina que es relativamente moderna. Vemos que no tiene pins, tiene una doble articulación en los codos, articulación de bíceps a pesar de su tamaño, con lo cual creo que está bastante bien. Y esta figura, bueno, sí que es verdad que tiene partes recicladas también de torso, pero luego tiene las botas nuevas y demás, y la cabeza que está bastante chula. Uy, a ver si conseguimos que se mantenga aquí de pie. Venía en un pack de 2 junto a otro simbionte que también veremos a continuación, y creo que está bastante chulo para sumarlo a nuestras filas de simbiontes. Es verdad que podríamos tener algunas de las versiones posteriores que hubo también de Manía con otros huéspedes, pero de momento esto es todo lo que tenemos. Hablemos ahora de Flash Thompson. Sí, el mítico bully de Peter Parker, que bueno, con el tiempo se fue reformando y se convirtió finalmente en uno de los mejores amigos de Peter. Y es que cuando Eddie Brock se separó al final de los 2000 del simbionte, que tuvimos toda esa historia sobre Antiveneno, Toxina y demás, posteriormente el simbionte, que no tenía dueño, pues fue asignado a Flash Thompson.
Y bueno, tenía una serie de medicamentos o de drogas que lo que hacían era apaciguar ese lado más maligno, ese que no tomaba tanto el control sobre el huésped. Y básicamente a Flash pues le daba oportunidad de tener piernas, ya que los había perdido en la guerra, y se convirtió en una especie de agente del gobierno, con pues, todos los poderes que le daba este simbionte y toda esa protección extra que le daba. Y se convertía en un héroe puro y duro, básicamente. Una etapa bastante chula. Y aquí tenemos una figura que refleja esa primera apariencia de Agente Veneno. Sí, se añadía el nombre de Agente delante para un poco también que se notara que estamos hablando de una versión pues buena, ¿no? una versión positiva. Y esta figura es de este mismo año. Una figura que no está mal. Tuvimos una versión anterior que básicamente utilizaba este molde de aquí. Ahora hablaremos también de esta figura. Pero sí, la primera versión utilizaba este molde. Básicamente esto fue un repintado posterior y este año hemos tenido esta actualización que, bueno, lo comenté en su día en un vídeo que hablaba de toda la wave que incluía esta figura, y para mí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno que tiene es que se curraron un molde completamente nuevo, tiene una cabeza de Flash Thompson que está guay que la tenga, pero es enorme para el cuerpo que hay. Echo de menos los tentáculos que tiene esta figura, que también tenía la original negra. Aquí no tenemos esos tentáculos, una pena. Viene con unas cuantas armas, eso está guay. Y me parece que le falta un poquito de cuerpo en cuanto a la figura como tal, pero es una figura que está chula, moderna, actualizada. En ese sentido está muy guay. Y para mí sí, es la mejor versión que podemos tener ahora mismo del Agente Veneno. ¿Qué pasa? Después de unos cuantos arcos como Agente Veneno, pues Flash Thompson se va al espacio con los Guardianes de la Galaxia. Y ahí pues decide que la apariencia de Agente Veneno quizás no sea tan apropiada para el espacio y opta por esta apariencia denominada Space Venom, el veneno del espacio básicamente. Esto salió originalmente como una buff, una build figure con figuras relacionadas con Spider-Man. En su día no pude hacerme con esa buff, con lo cual agradezco muchísimo que luego Hasbro la volviera a sacar en un pack de 2 junto a Manía, la figura que acabamos de ver. Miren estos dos personajes juntos. Y encima incluía pues estos accesorios en las manos, que se pueden quitar por supuesto, que molan bastante con ese simbionte. ¿Por qué esta apariencia? Pues bueno, yo qué sé. Así lo consideraron oportuno. Dijeron, bueno, si se va al espacio, pues que tenga un look más espacial, más alienígena. Y bueno, también descubrimos mucho sobre los Clintar, la raza a la cual pertenece el simbionte, con lo cual estuvo bastante chulo. Y ahí un poco parecía que quedaba la historia de Flash Thompson con el simbionte, hasta que tiempo después adquirió el nombre de Agente Anti-Veneno, porque sí, perdía el simbionte. De hecho, parecía que incluso moría Flash Thompson, pero el antiveneno le ayudaba a revivir y adquiría pues esta nueva apariencia que al final es básicamente el antiveneno con los colores invertidos. De esta versión tenemos ahora una nueva figura que está ya se puede comprar, que básicamente es esta figura repintada con estos colores. De hecho, esa figura tiene un error porque los ojos no son negros como aquí, sino que son como aquí, que tienen como el borde negro y el interior blanco. Y no deberían ser completamente negros como esta figura. Entonces es verdad que esa actualización no es fidedigno en los ojos, pero es un molde que yo creo que está algo mejor. La pega de esas figuras, pues que es de una de esas figuras de esa famosa Wave, que incluye cartas Magic, con lo cual es súper caro para lo que es. De ahí que no tenga esa figura. Por lo menos todavía, ya veremos en el futuro si me acabo haciendo con ella un precio rebajado o no. Así que de momento pues tengo estas dos figuras que no comparten el molde, aunque sean el mismo personaje. Pero bueno, esta por lo menos está bastante chula con los tentáculos y demás, aunque la nueva sí que incluye tentáculos, no como esta. Pero veremos. De momento, ya digo, estas son las figuras. Bueno, estos son los outfits que ha tenido Flash Thompson relacionados con el simbionte. Repasamos Agente Veneno, Veneno del espacio y Agente Anti-Veneno. Y si el simbionte negro ha tenido varios huéspedes, no iba a ser lo mismo con el simbionte rojo, que daba lugar a Matanza. Y hacia el final de la historia del arco tan largo que tuvo Dan Slott al final de Amazing Spider-Man, pues tuvimos esta versión en la que el simbionte rojo se unía a Norman Osborn, es decir, al Duende Verde, dando lugar a esta nueva iteración conocida como el Duende Rojo. Y bueno, Hasbro vio oportuno darnos una figura que fuera un personaje que tuviera pues básicamente unas apariciones muy cortas. Durante ese mismo arco fue donde, pues para compartir el fuego con fuego, pues Peter se volvió a unir al simbionte negro, que daba lugar a esta figura que comentábamos al principio del vídeo, dibujado por Humberto Ramos. Y de hecho, los dos personajes pues salieron en la misma wave. Creo que recordar que era la de Kingpin. Esta figura utiliza el molde del Bucky Cap Mold. Bueno, es bastante desutilizado, aunque bueno, pusieron unos pies nuevos, los antebrazos con
con este simbionte saliendo, que bueno, era un reciclado de la versión anterior de Matanza. Y bueno, nos dio una figura bastante chula con su cola y todo. E incluso su calavera con esa nueva apariencia. ¿Qué le pasaba a esta figura? Pues que le faltaba el planeador. Hombre, no puedes tener un duende sin su planeador. Pues sí. Pero dijo, bueno, con esta figura que tiene casi todo reutilizado, van que chuta a los fans, no necesitan nada más. Pero bueno, tiempo después tuvimos una build a figure del Demogoblin, que venía con este planeador de fuego tan chulo y esa base para sujetarlo. Así que bueno, venía esto, como era parte de un buff, venía con la figura de la coneja roja. O sea que si alguien se puede hacer con ella todavía, que yo creo que se puede, yo me compré dos precisamente pues para tener dos planeadores. Uno para mi buff del Demogoblin, por supuesto, y luego para tener una versión del planeador de fuego pues para mi duende rojo, como vemos aquí, que queda impecable. Ahora sí es como luce mucho más esta figura, que es la única que hemos tenido y sinceramente la única que vamos a tener. Pero bueno, no deja de ser una figura del simbionte, con lo cual tenía que sí o sí aparecer en esta lista. Y para concluir este listado de simbiontes, por supuesto, no podía faltar Null, el Rey de Negro, un personaje bastante reciente en los cómics, que apareció como el creador del Clintar, de los simbiontes, que conocíamos originalmente como simbiontes, pero que al final resulta ser eso, pues una raza alienígena llamada Clintar. Pues este es su dios y creador, su Rey de Negro, que ya digo, fue un villano que intentó conquistar, bueno, pues todo el universo, en una historia en la que pues Veneno pues se tuvo que oponer junto a otros héroes de la Tierra para salvar el día. Estas dos figuras venían juntas en un pack de dos, de ahí que, como decía antes, esta figura tuviera un look más moderno, con esas alas que formaban parte de esta historia. Y este Null es increíble, la única figura que tenemos. No sé si algún día la reeditarán de forma individual, pero está bastante sublime. Es un esculpido 100% nuevo que no se ha reciclado en absoluto nunca. Tiene dos cabezas además, la espada, la negro espada, que es muy chula. A nivel de articulación, el torso, verdad que flaquea, pero también porque es parte por el propio diseño en sí, no permite tampoco mucho juego, pero está bastante increíble, tiene un tamaño también bastante considerable. Una figura genial con la que cerramos esta checklist de simbiontes del universo 616. Y bueno, y con esta figura cerramos este repaso a todas las figuras, prácticamente todas las figuras simbióticas que nos ha dado Hasbro los últimos años. Como ven, son unos cuantos personajes, unas cuantas también distintas iteraciones de algunos de ellos, y espero que les haya servido para aquellos que estén intentando armarse pues una colección de simbiontes en figuras Marvel Legends. Aquí también vamos a dar, pues como no puede ser de otra manera, esta pequeña guía, este pequeño resumen, donde podemos ver pues efectivamente pues todos estos personajes en lo que a mi juicio personal y subjetivamente son las mejores versiones que hemos tenido de algunos de estos personajes, comenzando por ese Spider-Man de traje negro que venía en ese empaquetado retro, el Veneno del 85 aniversario que venía también en otro empaquetado estilo retro parecido al de la serie animada. Para mí, ya digo, las mejores versiones tanto de Spider-Man como de Veneno con estos looks. El Matanza, que te venía también como parte de la wave de Venom Pool, personaje que a pesar de ser simbiótico no ha entrado en este checklist porque está basado en un videojuego. Y ya digo, para mí la mejor versión de Matanza. El Spider Carnage, la única versión que hemos tenido, que también tiene ya unos cuantos de años. Ojalá pronto una reedición, una actualización, una mejora. Esperemos que más pronto que tarde. Ese monstruo veneno que yo decía que bueno, que no sé exactamente a qué versión pretende reflejar, pero bueno, lo añado a este checklist, a esta lista final, porque me parece que sería una buena figura para representar a Mac Gargan con el simbionte en caso de que quisiéramos tener esa versión también, y por eso aquí lo tenemos. Y en la parte de abajo pues los cinco personajes, las 5 figuras que representan a la Fundación Vida. En este caso, bueno, ya como decía antes, algunas figuras tienen sus más y sus menos, pero realmente son las únicas versiones que tenemos de cada uno de estos personajes, con lo cual si queremos completar este equipo no nos queda otra que hacernos con estas figuras. En esta instancia pues tenemos el resto de simbiontes, que al final son tantos que no caben en una sola imagen si queremos que se vea más o menos bien. Y aquí pues que tenemos pues a Antiveneno de Eddie Brock, también a Toxina, que también, como decía, fue una variante también de Eddie Brock, aunque otros personajes asumieron este rol también. Estas dos fueron parte de unas waves bastante antiguas. Y tenemos también a Mania, que esta figura sí que es más reciente, en un pack de 2 que venía con el Veneno del Espacio que tenemos también por aquí.
Y contamos también pues con las otras dos versiones del propio Flash Thompson, tanto como agente veneno como agente antiveneno. Ambas versiones con dos figuras, unas de este mismo año más modernas. Por supuesto, el Duende Rojo por aquí, figura que, como decía, dudo mucho que vaya a tener otra salida al mercado, la verdad. Y que, pues bueno, como ven en esta imagen oficial, pues falta el planeador, que se le echa bastante de menos, que yo creo que es una cosa que Hasbro debió darnos en su momento. Y ya, para cerrar el mundo de los simbiontes, pues por supuesto, el Rey de Negro Null, como comentaba antes, también parte de un pack de 2 junto a un veneno que para mí no sería el veneno predilecto para esta lista, pero un veneno que también está bastante chulo. Así que bueno, con esto pues tenemos más o menos esto ya cerrado, empaquetado y listo para aquellos que quieran pues seguir ese checklist de saber qué personajes les quedan para completar y qué figuras deberían necesitar para poder terminar de culminar su equipo de simbiontes. Sí, no son pocos, ya lo saben, y más que van a venir distintas versiones. Y bueno, al final el mundo de simbiontes tiene mucho tirón, Hasbro lo sabe, así que también, más allá de esta lista, esperen en el futuro más figuras, porque Hasbro es Hasbro. Y con esto ya sí que sí, me despido. Muchas gracias por llegar hasta este final, que sé que ha sido un vídeo muy largo. Espero que les haya merecido la pena, que les haya gustado lo suficiente como para darle un buen like, para suscribirse al canal si no lo han hecho ya, y para que estén atentos y le den al play al siguiente vídeo de Legends Team Up.